Bueno, buen día a todos chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy, del 13 de mayo. Vamos a continuar con lo que nos quedamos el día pasado. ¿Están chicos? Es muy silencioso todo esto. ¿Me escuchan? Están dormidos todavía, parece. Sí, dicen en el chat, pero Sí, me escuchan. Yo los leo. Bueno, en la clase de ayer habíamos visto un conjunto nuevo de objetos matemáticos que eran las matrices, que eran agrupaciones rectangulares de números agrupados en m filas y en n columnas. Y a ese espacio lo habíamos, tenía una notación que era k a la m por n, donde, bueno, estos números m y n son cantidades, no son números naturales. Son números naturales. Em, pero no habíamos dicho nada de cómo se operan estos objetos. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se operan. Vamos a definir una suma y un producto y dos productos acá en este espacio y, y vamos a ver qué resultado, cómo se definen esas operaciones. Así que vamos a hablar del álgebra en este espacio. Es decir, le vamos a dar estructura al conjunto que vimos ayer. ¿No? Entonces, para comenzar, vamos a definir una suma acá en K a la m por n. Entonces, suma en K a la m por n. Entonces, vamos a tomar dos matrices ahí. Vamos a tomar, sean A y B. Vamos a poner que la A es la matriz cuyos coeficientes son los A sub i j, con i variando desde 1 hasta M se mueve en la fila el índice I y J se mueve en las columnas, J variando desde 1 hasta N. Y vamos a tomar otra matriz arbitraria, pero que esté en el mismo espacio K, es decir, que también tenga M filas y N columnas. Las matrices se van a sumar entre sí solamente si son de la misma clase, si tienen la misma cantidad de filas las dos y si tienen la misma cantidad de columnas las dos. Vamos a escribir que B es una matriz arbitraria. Los coeficientes de B lo vamos a llamar B chiquita sub i j, también con el i variando desde 1 hasta el m y el j variando desde el 1 hasta el n. Se mueven las columnas, siempre el segundo subíndice. Entonces, definimos la suma de la matriz A y B. A más B va a ser una nueva matriz. Va a ser una nueva matriz, va a volver a estar acá en este espacio, en cada la m por n, y lo vamos a definir así. Va a ser la matriz cuyos coeficientes en la posición IJ son la suma de los coeficientes en la posición IJ de la matriz A y de la matriz B. A sub IJ más B sub IJ. Siempre sumamos los elementos que están en la misma posición. Entonces acá quiero aclarar dos cosas. Como pasaban complejos, estamos usando el mismo símbolo para referirnos a dos operaciones distintas. Esta suma de acá es la suma en este espacio, en K a la m por n. Sin embargo, es el mismo símbolo que usamos en esta suma de acá, que es la cruz. El símbolo es el mismo, pero esta representa la suma en el cuerpo K. Es la suma en K. Es decir, si K fuese el conjunto de los números reales, esta suma es la suma de números reales. Si K fuese el conjunto, el cuerpo de los números complejos, esta suma será la suma de números complejos. Y esta cruz de acá representa la suma en el espacio de matrices
de matrices de m filas y n columnas cuyos coeficientes están en ese cuerpo K, ¿no? Entonces, la matriz A más B va a tener en la posición IJ a la suma de los coeficientes en la posición IJ que tenía la matriz A y la matriz B. Y variando desde 1 hasta M y con J variando desde 1 hasta N. En particular, va a tener también, va a ser también una matriz que vive en K a la M por N. Veamos un ejemplo sencillo. A ver, díctenme ustedes una matriz de 2 por 3 arbitraria. Ejemplo, en R a la 2 por 3 tomamos, vamos a suponer que A es una matriz. ¿Cuál matriz? Díctenme ustedes. Una matriz arbitraria de 2 filas y 3 columnas. 4 ¿Me vas a dictar por fila o por columna? por fila. Decime, 4, 4, un medio, un medio, 6, 6. 3 medio, ¿Cómo? 3 medio, 3 medios, 2 y 4. 2 Y 4. y 4. Bueno, entonces, ahora, para sumar con otra matriz, necesito otra matriz B, también de 2 filas y 3 columnas. 8, 8, 3,5, 3,5, 7, 7, Menos uno, 1, profe. menos 1, menos 9 menos 9, y 11. 11. Bien. Entonces acá tenemos la A y la B. Entonces, la A más B consiste en una matriz que también va a tener 2 filas y 3 columnas. Y en cada fila, en cada una de las posiciones, vamos a estar sumando los elementos en las mismas posiciones de la matriz A y de la matriz B. Entonces, en la posición 1, 1, la A tiene al 4. Y en la posición 1, 1, la B tiene al 8. Entonces, en la posición 1, 1, el A más B va a tener al 4 más 8. ¿Sí? Y hago lo mismo con cada uno de los elementos de A y de B. Lo sumo componente a componente respetando siempre las posiciones. No puedo sumar el elemento en la posición 1, 1 con un elemento de B en otra posición que no sea la misma, la 1, 1. ¿Sí? Entonces acá tendré un medio más 3,5. 3,5 es 7 dividido 2, ¿no? Entonces puedo poner un medio más 7 medios. 6 más 7. 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. 2 menos 9. 2 menos 9 y 4 más 11. ¿Sí? Hagan la cuenta y eso va a dar una matriz. Esto ya es una matriz distribuida cuyos coeficientes están en 2 filas y 3 columnas. Es 8 más 4, 12. Un medio más 7 medios son 8 medios, eso es 4. 6 más 7 es 13. 3 medios menos 1 es un medio. 2 menos 9 es menos 7. Y 4 más 11 es 15. Bueno, esta es una matriz que también está en R a la 2 filas por 3 columnas. ¿De acuerdo? Entonces la suma es bastante sencilla de definir. Se define solamente para matrices de la misma clase, es decir, me refiero a que estén ordenadas, que tengan la misma cantidad de filas y que tengan la misma cantidad de columnas. No se pueden o no está definida la suma para matrices o entre matrices de clases distintas. ¿De acuerdo, chicos? Mm.
Bueno, esta es la suma de matrices. Como lo hicimos con el conjunto de los números reales cuando vimos la suma y con el conjunto de los números complejos cuando vimos la suma, la página 2. Hay ciertas propiedades que nos van a interesar que se cumplan con la suma, pero en el espacio de matrices. En el espacio de matrices. Las propiedades del espacio K a la m por n con la suma son las siguientes: la asociativa, la conmutativa, la existencia de neutro y la existencia de opuesto. Entonces, la primera es la asociativa. Entonces, dadas tres matrices, si A, B y C son matrices en K a la m por n, entonces A más B más C es la misma matriz que se obtiene si primero uno hace A sumado a la matriz B más C. Una cosa que no dijimos es que, vamos a poner acá la propiedad 0, es que se cumple la ley de cierre. Si A y B pertenecen acá a la m por n, entonces A más B también pertenece acá a la m por n. Es decir, no sale del espacio m por n. El resultado de sumar dos matrices con esta definición de suma. Entonces tenemos la asociativa, se cumple la conmutativa, no la conmutativa, es que A más B siempre es igual a B más A para todo A y B perteneciente al espacio K a la m por n. Existe un neutro, existe una matriz, existe n en K a la m por n, tal que A más n es igual a n más A, y esta es solamente la matriz A. Te devuelve la matriz A independientemente de quién sea la matriz A que tomes en K a la m por n. ¿Quién se le ocurre a usted que es el neutro en la suma en el espacio de matrices? La Vamos a matriz decirlo. nula. Exacto, la que tiene solamente los coeficientes iguales a 0, porque cuando ponga acá en la definición, por ejemplo, todos los b sub j igual 0, el resultado de la suma, como este es el 0, el número real, o el 0, el número complejo, el neutro correspondiente, pero para la suma, en K, esta suma solamente me va a devolver el A chiquita y por lo tanto la suma de las matrices A grande y B grande me va a dar como resultado de vuelta solamente la matriz A grande. Y esto sucede cuando esta es la matriz nula, ¿no? En efecto, n es la matriz cuyos coeficientes son el 0, o vamos a poner así, los n sub i j, con i variando desde 1 hasta m y j variando desde 1 hasta n, y estos elementos n sub i j son todos el 0, que pertenece acá, el 0 del cuerpo, es decir, el número 0 real o el número 0 complejo, para todas las posiciones, para todo i y j. ¿Sí? La matriz nula, la matriz que solamente lo tiene el 0 como componente. Ese es el neutro. Entonces, la suma cumple la asociativa, la conmutativa y tiene un neutro. Esta operación tiene un neutro, tiene un objeto en el espacio que cuando lo sumas con cualquier otro elemento del espacio,
No le hace nada al elemento, te devuelve solamente el elemento y por eso es el neutro de esa operación. Como sucede cuando vimos esta misma propiedad con reales y con complejos, ahora en el espacio de matrices nos preguntamos si dado un elemento arbitrario, este elemento arbitrario tiene algún otro elemento, o tiene asociado algún otro elemento que con esta operación te devuelve el neutro. Para hacer esa pregunta, primero te preguntas si existe el neutro. Como el neutro sí existe, ahora la pregunta es, ¿puedes obtener al elemento neutro a partir de un elemento arbitrario? ¿Y lo puedes hacer siempre? Bueno, si siempre lo puedes obtener, ese objeto, ese elemento asociado a un dado, se llama opuesto del elemento A. 3, 4. Entonces, este es el de existencia de opuesto. La cuarta propiedad sería dado una en K a la m por n, dado una matriz arbitraria, existe otra, vamos a llamarla A', también una matriz en K a la m por n, tal que el A más el A', que es igual a la prima más el A, te devuelve el neutro, el que dijiste antes que existía. Y eso sucede para cualquier matriz en K a la m por n. Este A' era que habíamos definido como el opuesto de A. En efecto, el elemento que está en K a la m por n y que le tenés que sumar a la matriz A para que te devuelva el neutro es la matriz opuesta de A que la habíamos escrito así, que consiste en aquella matriz cuyos coeficientes en la posición IJ son los opuestos de los coeficientes A sub IJ, que son los que tenía la matriz A, con I variando desde 1 hasta M y con J variando desde 1 hasta N. ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos? No, Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora que ya tenemos establecida la suma, cumple las propiedades de la suma, es asociativa, es conmutativa, tiene neutro, cada elemento, independientemente de quién sea el elemento, tiene un opuesto en esta operación, con esta operación suma. Entonces le dimos a K a la m por n una cierta estructura. Ahora en K a la m por n hay una forma de operar sus elementos. Hay una regla para operar sus elementos. Hay una, al menos una, que es la suma. Entonces K a la m por n deja de ser un conjunto a secas y ahora es un conjunto a seca, es un conjunto, perdón, con una operación. Hay una forma de operar de que interactúen sus elementos y que te devuelvan un elemento nuevo que está ahí en ese conjunto. No le vamos a dotar de una estructura dada. Eso es darle un álgebra al, al espacio. Una vez definida la suma y que se tiene esta última propiedad, que es que todos tienen un opuesto, uno puede definir la diferencia, ¿no? Es como un corolario. Corolario se puede definir en diferencia en corolario. Se puede definir la diferencia en cada m por n. O sea, es un resultado que se obtiene a partir de la existencia de neutro para todos los elementos. Dice, podemos definir, podemos definir eh, la diferencia entre dos matrices A y B en el mismo espacio K a la m por n
como sigue. A diferencia B, A menos B, la definimos como A más la suma que estaba definida antes, el opuesto de B. Noten esto, que si el opuesto de B no existiera para alguna B, entonces estaría mal definida la operación diferencia. No sería cierto que esto puedes hacerlo para cualquier par de matrices que vos tomes en escala M por N. Por eso, para definir la diferencia, un comentario aparte, necesitas primero tener esta propiedad, que es que todos tienen un opuesto. ¿Me explico? Ahora, como todos tienen un opuesto, tiene sentido poner siempre A más menos B, porque el menos B siempre existe para todas las B, para todas las matrices dadas. ¿Me explico, chicos? Entonces, la diferencia va a ser la suma de A más el opuesto de B. Y el opuesto de B está definido como la matriz cuyos coeficientes son los opuestos de los coeficientes de la matriz B. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Continuamos. Tenemos la suma. Gracias a las propiedades de la suma podemos definir la diferencia. 5, página 5. Ahora vamos a definir una operación que se llama producto escalar matriz. Producto escalar matriz o producto de una matriz por un escalar. Entonces, sobre producto escalar, así, escalar matriz. ¿Por qué producto escalar matriz? Bueno, noten ¿qué es lo que pasa en la suma? En la suma tenemos una operación que es binaria. Dice, dada dos matrices, tengo una operación que opera, para la redundancia, esas dos matrices y me devuelve un objeto nuevo en cada M por N. Ahora vamos a definir una operación nueva, pero que no opera dos matrices, sino que opera un número que está en K con una matriz que está en K a la M por N. Y este número que está en K se lo suele llamar escalares, y por eso se llama producto escalar vector. Entonces, dado K, vamos a poner C, un elemento de K y una matriz en K a la M por N, en K a la M por N, entonces el producto de un escalar C por una matriz A, si A es la matriz cuyos coeficientes son los H chiquita sub i j, con i variando desde 1 hasta m, y con hasta m, y j variando desde 1 hasta n, el producto del número, vamos a poner un número real o un número complejo multiplicado por la matriz A, es igual a una matriz cuyos coeficientes en la posición IJ es el A chica sub IJ, es decir, el mismo coeficiente que tenía A en la posición IJ, pero multiplicado por el escalar C, por el número que pertenece a K. ¿Sí? Y esto sucede para I variando desde 1 hasta M y con J variando desde 1 hasta N. Bien, a ver, veamos un ejemplo. Ejemplo en R a la 3 por 2. Vamos a tomar ese ejemplo. Entonces, dícteme una matriz que viva acá, en R a la 3 por 2. Un medio. Un medio. ¿Me vas a dictar por fila?
Sí. 1 medio, 5 medios 5 medios, menos 7. menos 7, 8 quintos 8 quintos, menos 3 menos 3 y menos 11. y menos 11. Una matriz arbitraria de 3 filas y 2 columnas. Entonces tomamos un número real, arbitrario. Está en R a la 3 por 2, entonces tenemos que tomar el escalar en el conjunto de los números reales. Entonces se me ocurre poner 10. 10 es un número real, ¿no? Un número real. Entonces, la matriz 10 por A, el producto del número real 10 por la matriz A es como, te da como resultado una matriz también de 3 filas y 2 columnas, que consiste en aquella matriz que tiene a los mismos coeficientes que tenía un medio, pero multiplicado por el número real 10. ¿Sí? Entonces acá tengo 10 por 1 medio, 10 por 5 medio, 10 por 5 medio, 10 por menos 7. No me va a quedar, no me alcanza el espacio. Voy a poner acá 10 por menos 7. 10 por 8 octavos, 8 quintos, perdón. 10 por 8 quintos. Acá en la tercera fila es 10 por menos 3. 10 por menos 3. Y 10 por menos 11. 10 por menos 11. ¿Sí? Hagan las cuentas y esto te va a dar, bueno, ya da una matriz cuyos coeficientes son reales, también está, y también es de 3 filas por 2 columnas. ¿Sí? Entonces, el producto escalar matriz es una operación nueva, pero que no relaciona dos matrices, relaciona un escalar, un elemento que vive en K, con una matriz que es un elemento que vive en K a la m por n. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, tenemos este producto en K a la m por n. Y tenemos la suma en K a la m por n. Bien. Entonces aquí viene una operación. Lo que sigue es el producto, pero entre matrices. Cuando pones del lado izquierdo y del lado derecho del punto, este de acá, una matriz. Bueno, aquí se vuelve un poquito más compleja la cosa. Es interesante ver de dónde salieron estas operaciones. Como nosotros vamos a usar la matriz solamente como herramienta, solamente la estamos definiendo. Pero las definiciones de esas operaciones se deducen del tratamiento que uno le hace a los sistemas de ecuaciones a las que están asociadas las matrices, que vamos a ver más adelante cómo se asocian matrices con sistemas de ecuaciones. Esta operación en particular que viene, que es la del producto de matrices, parece, cuando uno lo ve como lo estamos por ver nosotros, que es solamente la presentación, la definición, algo que no tiene sentido o lógica. Sin embargo, es una deducción la forma de definir el producto de matrices. Así que vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo para ver cómo llegamos a la fórmula general que tienen el producto de matrices. Entonces, sobre el producto de matrices. Sobre el producto de matrices. Sobre el producto de matrices. Entonces, primero que nada, para que dos matrices se puedan multiplicar, vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar que la matriz que ponemos del lado izquierdo del punto tenga la misma cantidad de columnas que la cantidad de filas tiene la matriz
que ponemos del lado derecho del punto. ¿Sí? Entonces, tomamos A en K, en una matriz de M filas por N columnas. ¿Bien? Y la vamos a multiplicar con una matriz B que tiene la misma cantidad de filas que columnas tiene A. Es decir, esto va a ser necesario que esté en K a la N por alguna otra cantidad que indica la cantidad de columnas de B. Pero lo que sí es necesario que suceda es que la cantidad de filas que tiene A sea igual a la cantidad, perdón, la cantidad de columnas que tiene A sea igual a la cantidad de filas que tiene B. Este número debe ser igual para que se puedan multiplicar la matriz A y la matriz B. Y este número, la cantidad de columnas de B, bueno, puede ser arbitrario. Igual la cantidad de columnas, la cantidad de filas que tiene A. Vamos a llamarle P chiquita a la cantidad de columnas que tiene la matriz B. Y queremos armarnos una matriz nueva, que la vamos a denominar así, A por B, que la vamos a denominar así, A por B. Es decir, vamos a poner a la izquierda del punto una matriz y a la derecha del punto otra matriz. Pero no cualesquiera, tiene que suceder esto. Cuando suceda que la cantidad de columnas que tiene A es igual a la cantidad de filas que tiene B, diremos que A y B son conformables para el producto. Bien, y esta nueva matriz va a ser una matriz que vive en el espacio K a la M por P. K a la M por P. Y vamos a ver cómo la vamos a definir con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Tomamos una matriz sencilla porque solamente quiero ver el ejemplo. Vamos a tomar una matriz que viva en, en R a la, no sé, 2 por 3. ¿Sí? 2 filas y 3 columnas. Vamos a poner el 2, 1, 2, 1, 3, 4, 6, 0. ¿Sí? Esa es una matriz que vive en R a la 2 por 3. Ahora tengo que tomar una matriz que vive en R a la 3 por algo. No importa que sea el algo. Entonces vamos a suponer que tomamos, qué sé yo, que B es la matriz 4, 4, 5, 4, 5, 7. 4, 5, 7. Esta vive, eh, no, al revés. Que B es la matriz, así, 4, 5, 7. 4, 5, 7. Tiene 3 filas, pero tiene una sola columna, ¿no? Esta vive en R a la 3 por 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a definir el producto de A por B? Vamos a hacer lo siguiente. Como como pusimos esta condición que la cantidad de columnas que tiene A es igual a la cantidad de filas que tiene B, por cada fila de A, en cada fila de A, hay tantos elementos como marca este número, que es la columna, la cantidad de columnas que tiene A. Entonces, por cada uno de los elementos de cada fila de A, tengo un elemento en cada columna de B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar los elementos de las filas de A por los elementos de las columnas de B. Porque tengo uno para cada uno. Y vamos a sumar los resultados de multiplicarlo miembro a miembro. Es decir, vamos a hacer esto.
Una forma mecánica de ver este tipo de operación es la siguiente. Es poner los coeficientes de la matriz de la izquierda, que es A, hacer una cruz así, poner los coeficientes de la matriz de la izquierda de A en la parte inferior izquierda. Poner el 2, el 1, el 3, el 4, el 6, el 0. Y acá poner los coeficientes de la matriz que va a la derecha del punto, que es el 4, el 5 y el 7. ¿Bien? Y luego hacer esto. Imaginariamente, primero voy a trazar estas líneas punteadas, pero ustedes lo tienen que hacer imaginariamente, no hace falta trazar las líneas punteadas, ¿no? Separando las columnas de B y las filas de A. Y nota que se van a formar intersecciones acá. Intersecciones. ¿No? Acá estará una intersección, que será el elemento que vamos a llamarle, qué sé yo, C sub 1, 1. Y acá va a estar en la intersección de estas dos bandas. Esta intersección la vamos a llamar C sub 2, 1, porque es la segunda, está en la segunda fila, pero en la primera columna. ¿Sí? Estos dos van a ser los elementos que conforman el producto de A con B. Y para armar cada uno de estas intersecciones, de saber quiénes son estos dos valores, vamos a utilizar las columnas de B y la fila de A que formaban esa intersección. Entonces, para C sub 1, 1 voy a usar el 2, 1, 3, que es la primera fila de A, y la primera columna 4, 5, 7 de B, que en este caso es la única columna que tiene. ¿Y cómo voy a hacer para saber cuál es el valor de C sub 1, 1? Voy a hacer lo siguiente. El 2 lo multiplico con el 4. El primer elemento de la primera fila lo multiplico con el primer elemento de la primera columna. Le sumo el 1 multiplicado con el 5. Y a este resultado le sumo el 3 multiplicado con el 7. ¿De acuerdo? Entonces, el C sub 1, 1 va a ser 2 por 4 más 1 por 5 más 3 por 7. ¿Sí? Y el C sub 2, 1 voy a hacer lo mismo. Me fijo cuál es la columna de B que genera esa intersección y cuál es la fila de A que genera esa intersección, y utilizo los valores de esa fila de A y de esa columna de B. Y procedemos de la siguiente manera. El 4 lo multiplicamos con el 4. Le sumamos el 6 multiplicado con el 5 y le sumamos el 0 multiplicado con el 7. ¿Sí? Es decir, multiplicamos los elementos de las filas de la matriz que está a la izquierda del punto por los elementos de las columnas que están de la matriz que está a la derecha del punto. Y así nos vamos armando los elementos que están en la matriz producto. ¿Bien? El C sub 2, 2 va a ser entonces el 4 por 4, 4 por 4, más 6 por 5, 6 por 5, más 0 por 7. ¿Bien? Entonces, a ver, el C sub 1, 1 queda 2 por 4 es 8, más 5, 8 más 5 es 13, más 3 por 7 es 21, 13 más 21, 13 más 21 es 34, ¿está bien? 34. 24. 4 por 4 es 16, más 6 por 5 que es 30, 30 más 16 es 46, más 0 por 7 es 0, así que me queda solamente 46. Bien, luego 7, página 7, luego el producto para ese ejemplo de A por B es la matriz 34, que era el C sub 1, 1, 46, que es una matriz que vive en K a la 2 por 1. Bien, chicos, entonces noten esto. A
notar que lo siguiente. A era una matriz que vive en R a la 2 por 3. B es una matriz que vive en R a la 3 por 1. Y A por B es una matriz que vive en R a la 2 por 1. ¿Sí? Ninguno de estos tres espacios son el mismo. Así que no tiene sentido en este punto hablar de cierre. Porque esta es una operación que vincula dos matrices que en principio podrían estar en espacios distintos. Porque R a la 2 por 3 no es el mismo espacio que R a la 3 por 1. Y el resultado del producto es incluso una matriz que podría no estar en ninguno de los dos espacios que está en A y B. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo un poco más general, no nos vamos a ir tan lejos, para luego sí dar la definición de producto de matrices. Supongamos que tenemos, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una matriz de 2 por 3. ¿Sí? Ejemplo. Supongamos que A es una matriz de coeficientes A11, 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. A11, A12, A13. ¿Sí? Y que B es la matriz, perdón, esta es 2 filas, 2 columnas. 2 filas. Entonces, A21, A22 y A23. ¿Sí? Y que B es una matriz tiene que tener la misma cantidad de filas que columnas tiene A. Así que vamos a poner 3 filas acá porque A tiene 3 columnas. Entonces vamos a poner B, primera fila, primera columna, B, segunda fila, primera columna, B, tercera fila, primera columna. ¿Sí? Vamos a tomar que esta B sea de 3 por 3, ejemplo. B11, 12, B13. B21, perdón, 22, perdón, 22 acá, y B, segunda fila, tercera columna. El B chiquita, tercera fila, segunda columna, B chiquita, tercera fila, tercera columna. Y supongamos que tenemos así, dos matrices. Una matriz de 2 por 3 y una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿dónde está A por B? ¿Dónde está A por B? A está en K a la 2 por 3. Y B está en K a la 3 por 3. ¿Dónde está A por B? ¿En qué espacio vive? 3 por 3, 2 por 3. Chicos, ¿Por dos, profe? tenemos que fijarnos en la fila que tiene la matriz de la izquierda y en las columnas que tiene la matriz de la derecha. ¿Sí? Entonces, las filas que tiene la matriz de la izquierda es 2. Entonces estarán acá a las 2 por las columnas que tiene la matriz de la derecha. 3. Chicos, verifiquen su micrófono y apáguenlo a menos que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, bueno, hagamos
Con estos números que son arbitrarios, ¿quiénes deberían de ser los elementos del producto de A con B? ¿Sí? ¿Quién es el que está haciendo el ruido? Pablo Benjamín está haciendo ruido, profe. Algo. Me pongo silenciar a todos. Usted activa su micrófono de vuelta cuando quieran hacer alguna pregunta. 7, 8. Vamos a ver el resultado va a ser esa multiplicación. Entonces, de vuelta, esta es la manera mecánica. Hacemos la cruz, ponemos los coeficientes de la matriz de la izquierda, acá en la esquina inferior izquierda. Vamos a poner el A11, el A12, el A13, el A21, A22, A23, perdón, este tenía solamente dos filas. Y aquí los coeficientes de la matriz de la izquierda, de la derecha, perdón. B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 y B33. Bueno, vamos a ver si se nota un poco cuál es el criterio que estamos siguiendo. Entonces, dijimos, trazada esta paralela, hagan ustedes mentalmente, no hace falta que siempre hagan la línea punteada, yo la hago porque es la primera vez, muchos estamos viendo lo del producto. Entonces, separo de esa forma las filas que tiene la A. Hago lo mismo, pero con las columnas que tiene la B. Y obtengo estas intersecciones, que tengo tantas intersecciones como el producto de filas por columnas tienen las dos matrices. Entonces, aquí tendré el elemento C11, aquí tendré el elemento C, primer fila, segunda columna, aquí tendré el elemento C, primer fila, tercer columna, ¿no? En esas intersecciones. Aquí tendré el elemento C, segunda fila, primer columna, C, segunda fila, segunda columna, C, segunda fila, tercer columna. Y vamos a ver cómo armamos cada uno de esos C chiquita, sub I, J, los verdes, ¿no? Que tenemos que usar entonces las líneas rojas y las columnas azules. Bien, entonces veamos el C11. El C11, ¿qué hacemos? Nos fijamos en las dos que se intersecan, que son las que están en la primera fila de A por los números que están en la primera columna de B. Como tenemos esta regla de que la cantidad de columnas que tiene A es igual a la cantidad de filas que tiene B, tengo un elemento de cada fila de A por cada elemento de cada columna de B. Una misma cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces multiplicamos y sumamos de la siguiente manera. El A11 lo multiplicamos con el B11. ¿Sí? Así, el A11 lo multiplicamos con el B11. A eso le sumamos el A12 con el B21. El A12 con el B21. Y a eso le sumamos el A13 con el B31.
el A1, 3 con el B, 3, 1. Bien, noten esto, que para el C1, 1 uso la fila 1 de la matriz A. Es decir, este primer índice, el primer índice de C, que indica la fila en la que está el C1, 1, lo vamos a construir utilizando los elementos de la primer fila de A. Por eso, los elementos de la primer fila de A tienen todo su primer índice igual 1. ¿Sí? Este 1 de acá, a ver si lo marco así, el 1 que marca la fila en el que está el C, es el mismo 1 que indica la fila de los elementos de la primera matriz. ¿Bien? Y ahora, el 1 de C, aquí, indica la columna de la que estás tomando los coeficientes de la matriz B grande. Y por eso los elementos de esa columna de la matriz B grande tienen todos igual el coeficiente en 1. ¿Sí? Esto es, este 1 que indica la columna en donde está el C, es el mismo 1 que indica la columna que vas a tomar, a ver si me olvidé ponerlo, es B31 con este color. El mismo 1 que vas a tomar acá en los segundos índices de B chiquita. ¿Sí? Noten esto, tengo tres sumandos. Tengo tres sumandos para armarme el C11. Pero en estos tres sumandos hay dos factores en cada sumando. En los factores rojos, que son las líneas de A, el primer índice no se mueve, permanece quieto en 1. Permanece quieto en el mismo índice que marca la fila del C. Y en el segundo factor, que son las columnas de los coeficientes de las columnas del B grande, de la matriz B grande, es el segundo índice el que permanece quieto en cada uno de los sumandos. Y permanece quieto en el segundo índice de C. Bien. Sin embargo, los índices que van en el medio, el índice que marca la columna de A y que marca las filas de B, se van moviendo sumando por sumando. Es decir, aquí en el primer sumando, el segundo índice de A y el primer índice de B es 1. En el segundo sumando, el segundo índice de A y el primer índice de B es 2. Y en el tercer sumando, el segundo índice de A es 3 y el primer índice de B es 3. ¿Sí? Es decir, en esta suma, lo que se mueven son los índices que están en el medio. Y permanecen fijos los índices que están en los extremos. Y permanecen fijos en los mismos índices que marca el índice de posición del C. Bien, vamos a repetir esto de vuelta con otro C para ver cómo se va modificando. Pero en definitiva, este C11 lo podemos escribir así. Dice, tenés tres sumandos. Entonces puedo hacer lo siguiente. Esta es la suma con K. Vamos a poner que el índice nuevo se llama K. Tenés tres sumandos, así que se va a mover desde 1 hasta 3 solamente. 3 era justamente el número que coincide, el número de filas de A y el número de columnas de B. Es el número que tienen en coincidencia la matriz A grande y la B grande. Dice, de los A chiquita, que tienen todo primer índice igual 1, vamos a poner el primer índice igual 1, pero el segundo índice es el que se mueve desde 1 hasta 3, así que el segundo índice es el K. Se multiplican siempre con los B, pero los segundos índices de B permanecen fijos también en el 1. Y el primer índice se mueve como el segundo índice de A, el K. ¿Sí? Estos dos números, el primer índice de los A chiquita y el segundo índice de los B chiquita,
permanecen fijos en en el mismo valor que tiene el primer índice y el segundo índice del C chiquita. Bien, veamos otro ejemplo. Tomemos, qué sé yo, el C21 ahora. Trabajemos con el C21. Mismo procedimiento. Me fijo en qué posición está. El C21 está en la intersección de dos bandas. Una que viene de una columna de la matriz B grande y una que viene de una fila de la matriz A grande. Para armarme el C21, solamente voy a utilizar los elementos de la fila 2 de la matriz A grande y de la columna 1 de la matriz B grande. Y voy a hacer el mismo proceso. Multiplico el A21 con el B11. Y multiplico el A21 con el B11. Le sumo el A22 por el B21. El A22 por el B21. Y a eso le sumo el A23 por el B31. ¿Sí? Entonces, de vuelta, hagamos el mismo análisis que vimos recién. Noten que otra vez vuelvo a tener tres sumandos, porque 3 es la cantidad de columnas que tiene A y es la cantidad de filas que tiene B. Siempre voy a tener tres sumandos. 3 es el número en común que comparten las clases de la matriz C, de la matriz A y de la matriz B. Tengo tres sumandos. En cada sumando hay dos factores. En esta multiplicación de estos dos factores, el primer índice de las rojas, de las que marcan las filas, permanece fijo en 2. ¿Sí? El primer índice permanece en 2, el primer índice permanece en 2 y permanece en 2 porque tenés que tomar solamente los elementos de la segunda fila de A. Y 2 es justamente el mismo primer índice que tiene el C. ¿Bien? Y como lo tenés que multiplicar con los elementos de la primera columna de A, de B, entonces el índice que marca la columna en los coeficientes de los B chiquita permanece fijo también en 1. Y 1 es el mismo índice que marca la columna en el C chiquita. Y los índices que están en el medio varían desde 1, 2 hasta 3. Y son iguales siempre. ¿Me explico, chicos? Entonces, esta misma suma la podemos escribir. Otra vez va a ser una suma. Otra vez va a ser una suma de tres sumandos. K varía desde 1 hasta 3. De los A chiquita. Y ahora, el primer índice va a estar fijo en 2 de los A chiquita. En 2. Pero el segundo índice va a variar con K. Por los B chiquita, el primer índice es el que varía. El primer índice de los B chiquita varía desde 1 hasta 3. Pero el segundo índice permanece fijo en 1. ¿No? En 1. Bien. 2 es el mismo índice que marca la fila de C, en la que está el C chiquita. Y 1 es el mismo índice que marca la columna en donde está el C chiquita. ¿Bien? Entonces, a ver, díctenme ustedes, siguiendo esta analogía, ¿quién sería el C sub 2, 3? Chicos.
Podría ser, profe, A. ¿sí? ¿Cuál era que dijo? El sub 2 3, ¿verdad? El 2, 3. Sería el A. ¿En la chiquita? ¿Cuál es chiquita? 2, 3. No, 2 por 1. 2, 1. ¿Por cuál? De los B. 1, 3. El B1, 3. Se ¿Más? mantiene el primer subíndice de A y se mantiene el segundo subíndice de B y se incrementa el S1, va a 2 y así, hasta 3. A ver, ¿quién sería el segundo sumando? A2, 2. ¿Vos sos Sebastián? Sí, profe. A2, 2. Por el B. Esto estaba hablando otro compañero. Ok. Por el B. El B2, 3. 2, 3. Más. ¿Cuál A? 2 3. A2, El 2, 2, 3. 3 por B3, 3. Por B3, 3. Muy bien. Por B3, 3. Entonces, esto va a ser, de vuelta, ¿cómo sería la expresión en sumatoria? Sería la sumatoria de K partiendo en 1 hasta 3. Siendo desde 1 hasta 3, desde 1 De, hasta 3 de los sí, A de chiquita. A. ¿Sí? 2 2. por K. 2K, no es por. 2K, perdón. ¿Está Por bien? B. Ujú. Mejor que preguntes así, te corregimos ya. Por BK. 3. Por BK, 3. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Víctor. Y el otro era. ¿cómo? El otro chico, ¿cómo se llamaba? Sebastián. Sebastián. Y. Uy, me olvidé. El primero, ¿cómo era? Antonio. Víctor. Ah, Víctor. No, no tengo nada de memoria. Víctor Sebastián. Le hago una consulta. Sean sinceros. ¿Ustedes son recursantes o esta es la primera vez que dan esto? No, la primera vez que veo, profe. Yo, Sebastián, veo por primera vez. ¿Y Víctor? Yo lo había visto antes en videos y eso, pero hace bastante tiempo. Bueno, chicos. Bueno, entonces veamos esto. Si uno quiere ver, ahora hagamos como una regla general. Si uno quiere ver cuál es el elemento que está en la posición 2, 3, puede hacer esta cuenta, ¿m? O puede escribir esta sumatoria. En esta sumatoria siempre va a pasar lo mismo. El índice que se mueve en la sumatoria son los índices del medio. Y estos números de acá que me indican la posición son los que permanecen fijos en el primer índice de la matriz de la izquierda, de los elementos de la matriz de la izquierda, y en el segundo índice de la matriz de la derecha. ¿Sí? Si yo quisiera, si uno quisiera, se lo digo a todos, ¿no? Quería preguntar si eran recursantes o no para saber si ya venía de un conocimiento previo o es algo que están viendo ahora, recién, lo que me estaban respondiendo. Profe, de hecho usted, y ya no entiendo nada de vuelta. ¿Cómo? Que ahora que sacó la hoja ya volví a no entender nada. Bueno, ahora hagamos esto. Ahora, si yo preguntara cuál es el elemento que está en la posición IJ de esa matriz, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En este caso, el número de filas de la matriz A es 3 y el número de columnas de la matriz, perdón, el número de columnas de la matriz A es 3 y el número de filas de la matriz B también es 3. Ese es el número que coincide. Ese número me indica la cantidad de sumandos que va a tener cada uno de los coeficientes
del producto. Entonces siempre los coeficientes van a tener 3 sumandos. Siempre el K se mueve desde 1 hasta 3. ¿Sí? Tengo que multiplicar los A chiquita por los B chiquita. Siempre. El segundo índice de A es el que coincide con el primer índice de B. ¿Bien? Y los que permanecen fijos están dados por el índice de fila y de columna del C. Así que el coeficiente C sub ij va a ser la suma con K variando desde 1 hasta 3 de los A sub I K por los B sub K J, donde I y J están fijos dependiendo de cuál sea la posición del C chiquita que uno esté buscando. ¿Sí? Por ejemplo, volvamos aquí al ejemplo. Si el I es 1 y el J es 1, aquí el I vale 1 y aquí el J vale 1. Si el I es 2 y el J es 1, aquí el I vale 2 y el J vale 1. Si el I es 2 y el J es 3, aquí el I es 2 y aquí el J es 3. ¿Me explico? Sí. Estos índices que permanecen fijos son los que marcan la posición del C. Si uno quiere ver de manera más general quién es el C sub IJ, solamente tengo que dejar acá fijo el I y acá fijo el J. ¿Explico? Y el índice de sumatoria es el K, es el que se está moviendo. ¿Y se mueve hasta dónde? Hasta el 3, que es el número que tienen en común las dos matrices. ¿Me explico? Sí, bro. Bien. Entonces, luego, A por B es la matriz cuyos coeficientes son los C sub IJ. ¿Mm? Recordemos que A, en este caso, es una matriz en K a la 2 por 3. Y B es una matriz que está en K a la 3 por 3. ¿Sí? Entonces, los I sub IJ, entonces, A por B, vamos a ver dónde lo pongo acá, A por B, A por B, es una matriz que está en K a la 2 por 3. Eso ya lo habíamos escrito antes, 2 por 3. Entonces, las filas va a tener 2 filas y 3 columnas. El I se mueve desde 1 hasta 2. ¿Mm? Y el J, que es la columna, se mueve desde el 1, 2 hasta el 3. ¿Bien? Esta vez no pongo puntos suspensivos porque tengo pocos valores de I y pocos valores de J. Pero el C sub IJ es la suma con K variando. Cada elemento de la posición IJ es la suma con K variando desde 1 hasta 3. El número que tienen en común es este número de acá, el que tienen en común. De los A chiquita sub I K por los B chiquita sub K J. El I y el J permanecen fijos en la posición del C chiquito. ¿De acuerdo? Sí, entendí. Bien, bueno. Ahora, esto para el caso de que el número que comparten en común es el 3. Si fuese otro y no el 3, entonces tendrías más sumandos y eso es todo. Bien, entonces, más general. Más general. Si A es una matriz que vive en K a la M por N, M por N, y B es una matriz que vive en K a la N por P, este tiene N filas y P columnas, y esta tiene M filas y N columnas. Es necesario que estos números sean el mismo. El N de acá, que marca la cantidad de columnas de A, tiene que ser el mismo que el N que marca la cantidad de filas que tiene B. Entonces,
Entonces, em, A por B, A por B, es una matriz que vive en K a la M por P, y es la siguiente matriz. A por B es la matriz cuyos coeficientes son los C chiquitas sub I J, y entonces se mueve hasta M, desde 1 hasta M. El J se mueve hasta el P, el J se mueve hasta el P, desde 1 hasta P, desde 1 hasta P, y cada C sub I J se escribe como la suma. Fíjense que es la misma notación que antes, pero voy a tener más sumandos. Voy a tener ahora n sumandos en cada una de las sumas. K varía desde 1 hasta n de los A chiquita sub I K por los B chiquita sub K J. El I y el J permanecen fijos en la posición del C. Y tengo tantos sumandos como este número, que es el que coincide en las clases de las matrices A y B. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la forma general que tiene un coeficiente, que es el producto de matrices. Como lo dijimos antes, no necesariamente, podría ocurrir, pero no necesariamente siempre ocurre, que dadas dos matrices en dos espacios distintos, el producto esté en alguno de los espacios. Podría ser que este espacio es distinto de los dos. ¿Bien? Para el caso particular en que M, N y P sean el mismo, es decir, A y B sean matrices cuadradas y del mismo orden, entonces A por B también va a ser una matriz cuadrada y del mismo orden, pero solamente para el caso en que A y B sean matrices cuadradas del mismo orden. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bro. Profe, ¿qué Sí. pasaría si en un caso, em, por ejemplo, en P o en M son todos cero? En que los coeficientes A chiquita o B chiquita sean cero. Sí, sí. Porque P, M y N son números naturales, así que no pueden ser cero, son cantidades. Pero si me estás preguntando si los coeficientes son cero, no hay ningún problema. La definición es la misma, nada más que acá vas a tener ceros. Porque va a ser un número por el cero correspondiente al cuerpo. ¿Explico? Sí, profe. ¿Sí? Cuando tenés una fila de ceros, a ver, veámoslo acá. Suponete que, no sé, que la segunda columna, justo acá no está, el 2, 1 es primera fila, que la primera columna de B está compuesta solamente por ceros, ¿sí? Que acá tengo el 0, 0, 0 y 0. ¿Bien? Entonces, cuando multiplique cualquiera de las filas por esta columna de 0, voy a obtener ceros. El C11 será 0 y el C21 será 0. ¿Explico? A ver, veamos el 21 acá que lo escribimos. Acá voy a tener 0, 0 y 0. Esto me va a dar 0 más 0 más 0. Y entonces el C21 será 0. ¿Sí? Cuando tengo columnas de 0 o filas de 0, directamente todos los coeficientes que se formen utilizando esta regla con esa fila o con esa columna van a ser ceros todos. ¿Me explico? Bueno, entonces, como dijimos recién, no necesariamente, si yo tomo dos matrices conformables para el producto de esas dos matrices vuelve a caer en alguno de los dos espacios de donde estaban las dos primeras matrices factores. Pero eso sí sucede cuando estamos trabajando con matrices cuadradas. ¿Mm? Es decir, aquí en este contexto,
Cuando solamente se multiplican matrices arbitrarias, siempre y cuando sean conformables para el producto. No podemos hablar de ley de cierre, porque ni siquiera tomamos dos matrices que pertenezcan al mismo espacio. Pero si tomamos dos matrices cuadradas y cuadradas del mismo orden, en particular vamos a estar multiplicando dos matrices del mismo espacio y nos preguntamos si el resultado del producto va también a ser una matriz cuadrada del mismo orden. Y la respuesta es sí, porque va a ser de clase n por n. ¿No? Así que sí se cumple la ley de cierre cuando estás multiplicando matrices cuadradas del mismo orden. Bueno, entonces, para matrices cuadradas, para matrices cuadradas, para matrices cuadradas, tenemos las siguientes propiedades del producto. Propiedades del producto en K a la n por n, ¿no? Matrices del orden n, cuadradas del orden n. La primera es la ley de cierre, esa sí se da, ley de cierre. Es decir, si A y B son matrices cuadradas y del mismo orden, en particular son matrices conformables para el producto. Entonces, A por B también es una matriz cuadrada y del mismo orden, del orden n. Se da la asociativa. Asociativa. Esto lo pueden verificar ustedes después. Si A, B y C son matrices en K a la n por n, entonces A por B te da una matriz que es la misma matriz que se obtiene si haces A multiplicada por el resultado de la matriz B por C. ¿Sí? No necesariamente es conmutativa, no siempre conmuta, así que el producto no es conmutativo. No es conmutativo. No es conmutativo. Es decir, existe A y B, tal que A por B es distinto de B por A. Existen matrices que cuando lo multiplicas en un orden dado, no te da la misma matriz que cuando la multiplicas en el orden contrario. ¿Sí? No necesariamente. Puede ser que algunos pares que vos elijas sí te den iguales, pero otras no. Bien, eso lo van a ver más, van a ver algunos ejemplos en el práctico. Pero el producto no es conmutativo. El producto de matrices no es conmutativo a secas en K a la n por n. Solamente en K a la n por n se da la ley de cierre y se cumple la asociativa. Sí, la asociativa, pero recuerden, siempre manteniendo el mismo orden. Primero la A, después la B, después la C. ¿Mm? Existe un neutro en el producto de matrices, que es la matriz identidad. De hecho, si página 11. Existe neutro. Existe neutro. Neutro o unidad en el producto. Es lo mismo. El elemento que en la operación no modifica al otro factor. El neutro del producto.
en K a la n por n. El neutro del producto. En efecto, si I es la matriz identidad de orden n, ¿recuerdan cuál era la matriz identidad de orden n? La diagonal principal tiene solo uno. Exactamente. Es la que tiene 0 en todos lados, excepto en la diagonal principal, que tiene un 1. ¿Sí? 1, 0, 0, así, 0. En la diagonal principal solamente están los 1, 0, 0. Y continúa así, ceros, todos ceros. Excepto el último término que tiene un 1. ¿Sí? Esa es la matriz identidad. Bueno, cuando multiplique la matriz identidad por cualquier otra matriz en K a la n por n, en K a la n por n, entonces, A por I sub n, va a ser igual a I sub n por el A. Por ejemplo, acá sí conmutan dos matrices, pero esto te va a dar como resultado solamente el A. Es decir, no le hace nada a la matriz A, no la modifica. Por eso se llama neutro del producto o unidad cuando estamos hablando de producto. ¿No? Entonces, como antes, cuando uno habla del neutro de la operación, cuando uno habla del neutro de una operación, dice, si esta operación, que es en este caso el producto de matrices, tiene neutro, la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la siguiente pregunta que uno se hace cuando dice, sé que esta operación tiene un neutro? ¿El opuesto sería? ¿Existe alguno que te devuelve que operándolo, dado una, existe? Esta es la pregunta, ¿no? Dado cualquier elemento del espacio que estés estudiando, que en este caso es K a la n por n. Dado a, ¿existe algún otro elemento A' que también esté en el mismo espacio? Tal que A por A' sea igual a la prima por el A y esto te dé el neutro, que en este caso es la matriz identidad de orden n. Esta es la pregunta. Si uno responde a la pregunta con un sí, entonces dice la propiedad tiene, o la operación tiene, la operación producto de matrices, tiene la propiedad de que todos los elementos tienen un inverso o un opuesto de esa operación. ¿Sí? Bueno, esta pregunta la vamos a contestar más adelante. La vamos a contestar más adelante. ¿Sí? La respuesta sencilla es no todos, pero las que sí tienen no van a servir mucho. ¿Me explico, chicos? Entonces, esta la vamos a contestar más adelante, la dejamos acá. Entonces, las propiedades las vemos hasta ese punto. El producto de matrices no necesariamente cumple la ley de cierre para cualquiera dos matrices que sean conformables para el producto. Pero en el espacio de matrices cuadradas sí cumple la ley de cierre. En el espacio de matrices cuadradas cumple la propiedad asociativa. Aún en el espacio de matrices cuadradas no es conmutativo. En el espacio de matrices cuadradas tiene un neutro. Y esta pregunta la vamos a contestar después. ¿Será que todas tienen un inverso o un opuesto de esa operación producto de matrices? Bueno, la vamos a contestar seguramente en la clase que viene porque ya veo que me quedan 10 minutos. Bueno, entonces, a ver, comparto un momento el slide de la clase.
Entonces, slide de la clase de hoy. Todo lo que escribimos estaba en los slides. Denme un segundo. Que mi compu está muy lenta. Profe, disculpe, hago una pregunta. Decime. Cuando dice que, sí, que pertenece a K, a la N por N, por ejemplo. Sí. Evidentemente me perdí cuando definieron K. ¿Es un conjunto K? Ah, K es el nombre general que le damos a un espacio con estructura de cuerpo. Suponete vos que K es R, ¿sí? Es el lugar en donde tomás los coeficientes que conforman la matriz, ¿sí? Si estos coeficientes son todos números reales, K es R. Si estos coeficientes son números complejos, K será el conjunto de los números complejos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Gracias, Solamente que profe. como las propiedades son las mismas, independientemente de si pones números complejos o números reales, y son las mismas si pones algún otro conjunto que tenga la misma estructura que tienen reales con su suma y su producto y complejos con su suma y su producto, entonces los matemáticos solemos decir, bueno, esto vale siempre y cuando tomes los coeficientes de las matrices en un espacio que tenga esa estructura. Por eso decís, sea acá un espacio con esa estructura. Pueden ustedes, para hacer más fácil las cosas, suponer que K es R, el conjunto de los números reales. Pero las Eso propiedades valen, significaría, eso ¿sí? significaría que no se pueden multiplicar matrices que estén en diferente espacio, digamos. De hecho, sí. Uno de los ejemplos que vimos, uno de los ejemplos que vimos fue como este de una matriz. Mira acá, en este ejemplo. ¿Qué multiplicamos? Una matriz que está en K a las 2 por 2 Ah, pi no, las 3 me columnas. expresé mal. No quise decir espacio, quise decir en diferente conjunto, o sea, una matriz de reales con una matriz de complejos. Eso no se podría. Técnicamente no, por la definición. Mira, aquí en la definición, este producto, esta es la definición más general, ¿no? Este producto de acá es el producto en el cuerpo, ¿sí? Entonces, este producto está definido. Cuando pones a la izquierda y a la derecha números reales, o cuando pones a la izquierda y a la derecha números complejos. No tenemos definido nosotros el producto de un número real por un número complejo. ¿Me Claro. explico? Sí, Este sí. producto de acá es el producto en el cuerpo, por lo tanto, los elementos del cuerpo, los elementos de la matriz A grande y de la matriz B grande deben estar en el mismo cuerpo. Buena pregunta. Esta suma de acá es la suma del C cuerpo, del cuerpo. ¿Me explico? Esta suma de acá, que ves acá, es la suma del cuerpo K. Por lo tanto, a la izquierda y a la derecha del símbolo tenés que poner elementos del mismo cuerpo. Si pones acá números complejos, acá también serán números complejos. Si pones acá números reales, acá también serán números reales. ¿Bien? Sí, está perfecto, profe. Gracias. De nada. Bueno, ahora sí, comparto. Em, díganme ustedes cuando ven. Ah, ya se puede. Ya se puede ver. Bueno, vamos a hacer un repaso. Esto es todo lo que vimos ayer. Matriz triangular inferior, las definiciones, las categorías de matrices, las vimos ayer.
La suma de matrices la definimos hoy. Está todo escrito más ordenado acá. Gracias a Jorge que escribe muy ordenado todo. La suma de matrices. Acá tenemos las propiedades de la suma de matrices, que vimos que cumple la asociativa, la conmutativa, la existencia de neutro y la existencia de opuesto para la suma. Una vez que tenemos esto de que todos tienen un opuesto, uno puede definir la diferencia de matrices. Profe, La ¿cuándo pueden definición. publicar el material, el PowerPoint? Está publicado. Lo que pasa es que nos están dando una virtual nomás. Pero está publicado. Ahí está, ya está publicado. El producto de matrices, lo vimos recién. Recuerden esto, no pueden multiplicar cualquiera de dos matrices. ¿Sí? Tienen que ser conformables para el producto. Debe cumplirse que la cantidad de columnas que tiene la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas que tiene la segunda. ¿Sí? El n que marca la cantidad de columnas que tiene la A tiene que ser igual al p, que es la cantidad de filas que tiene la segunda. ¿Sí? No está definido si no sucede eso. Es que, a ver, pongo en este contexto las cosas. Multiplicar dos matrices para las cuales no se cumpla que la cantidad de columnas de la primera sea igual a la cantidad de filas de la segunda, es como dividir por cero. ¿Me explico, chicos? Porque no está definido eso. Es una operación que ni siquiera está definida. ¿De acuerdo? Debe ser interpretado. Escribir el símbolo A por B cuando A y B no sean conformables por el producto, para el producto, debe ser interpretado como un error algebraico comparable a escribir una división donde el divisor es cero. ¿Me explico? Sí, profe. Es decir, el error anula cualquier ejercicio. Bien, no escriban cosas que ni siquiera están definidas. Solamente tiene sentido este símbolo cuando las dos matrices son conformables para el producto. ¿De acuerdo? Entonces, a la definición de cómo son los coeficientes del producto de dos matrices. Ahí hay la cuadrícula que estábamos armando recién, pero más general, más ordenado. Ejemplo parecido al que hicimos nosotros recién. ¿No? Cumple estas propiedades, dijimos la ley de cierre, pero solamente para matrices cuadradas la cumple. No podemos hablar de ley de cierre si no estamos multiplicando matrices cuadradas. Cumple la asociativa, existe neutro, que es la identidad, pero no hicimos nada en principio de la existencia de inverso. No todavía. Algunos tienen inverso, otros no. Ese es el problema. Bueno, ahora hablemos de operaciones elementales de filas. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, hago una introducción solamente a las operaciones elementales de fila y retomamos desde acá la clase que viene. Bien, vamos a hacer una introducción solamente. ¿Vale? Para que quede grabado en el video, así la clase que viene ustedes ya vienen con algunas preguntas. Dejo de compartir un momento. Dejo de compartir un momento. Entonces, sucede lo siguiente, chicos. ¿Mm? Como lo dijimos al principio, y nada, 12. Como lo dijimos ayer al principio, ayer no, el martes, cuando comenzamos este tema, las matrices están asociadas a sistemas de ecuaciones.
¿no? Que es un tema que vamos a dar un poco más adelante. Entonces, da un sistema de ecuaciones, yo lo voy a llamar así, SI, un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones consiste en varias ecuaciones de las cuales uno quiere encontrar las soluciones. Elementos que cumplen que sean solución de las ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones tiene asociado uno de estos objetos que son las matrices. ¿Bien? Entonces, estas matrices tienen toda los objetos estos que estamos trabajando nosotros ahora, que son las matrices, tienen, una vez que uno empieza a saber cómo operarlas y uno cuando empieza a ver cuál es el álgebra metida ahí en el espacio de matrices y empieza a ver propiedades de matrices, se empieza a dar cuenta que hay mucha información en esa ordenación rectangular de números. Tanta información como el sistema de ecuaciones asociado a él. Tanta información hay acá que si uno sabe operar y sacarle toda la información posible a la A, puede encontrar cuáles son las soluciones del sistema de ecuaciones de la cual proviene la A. Lo que nosotros estamos viendo ahora es solamente trabajar en ver cómo se operan las matrices, ¿no? Cómo se suman, cómo se multiplican y qué operaciones podemos hacer con matrices. Bien. Luego, lo que vamos a ver es cómo asociar a un sistema de ecuaciones una matriz dada. Pero vamos a saber tan bien trabajar con matrices y tan bien vamos a saber sacar información a una matriz que al final vamos a poder sacar información al sistema de ecuaciones que tiene asociada esa matriz. Bien, una de las maneras es de sacar la información a esta o de averiguar cosas del sistema de ecuaciones es pasarnos a una matriz, dada una matriz A, pasarnos a una matriz que sea más simple de analizar, vamos a llamar una matriz B, que sea más simple de analizar que la matriz A con la que uno comienza, pero que sea más simple de analizar y que te dé información sobre el mismo sistema de la cual está asociada la matriz A, a la cual está asociada la matriz A, ¿sí? Estas matrices, como te dan información sobre el mismo sistema, se llaman matrices equivalentes a la A. Entonces, por un lado, el objetivo es, una vez que vos sepas sacar la información a una matriz, conseguiste una matriz que te dé más fácil la misma información que te la daba la A, pero que te esté dando la misma información del mismo sistema a la que estaba asociada a la A. Bien, cuando eso suceda, cuando te dé información del mismo sistema del que estaba asociada a la A, esta matriz se llama equivalente a la A. Por lo tanto, algo que nos va a ser muy útil a nosotros es cómo encontramos matrices equivalentes a la A. Si yo te doy una matriz A, ¿cómo encuentro matrices equivalentes a la A? Hasta quedarme con una que sea más sencilla de analizar. Bien, bueno, este es un simbolito de aproximado, es cómo, ¿no? Este pasaje que necesitamos conocer para pasarnos a una matriz equivalente, consiste en aplicarle a la A una sucesión de operaciones que se llaman operaciones elementales, que son tres operaciones elementales, la operación 1, la operación 2 y la operación 3. Por una sucesión de operaciones elementales uno se pasa de una matriz a matrices que son equivalentes, se denomina así. ¿Sí? El objetivo es justamente ver quiénes son estas tres operaciones permitidas que se le pueden hacer a una matriz A para pasarte a matrices equivalentes, con el objetivo de encontrar alguna matriz equivalente a la A, pero que sea mucho más sencilla de analizar, para así obtener información del sistema de ecuaciones, pero de una manera más fácil y más rápida. ¿Me explico, chicos? Entonces, lo que vamos a ver la clase que viene es ¿quiénes son estas? ¿Quiénes son las operaciones que se le están permitidas aplicarle a una matriz para no salirte de matrices, para no salirte de matrices que no te den la misma información que te daba la A de un sistema de ecuaciones? ¿Me explico? Entonces, esto es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Quiénes son estas operaciones? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Y ya los libero. No, profe.
sé si tiene un nombre en el chat. Bueno, entonces lo libero para la clase de práctica que viene. ¿Cómo hacemos, Jorge? ¿Te dejo de grabar? Perdón. Sí,